Enviamos un cordial saludo a las personas que a continuación verán este video, el cual se encuentra desarrollado por Valentino Campo Herrera, Laura López Gómez y Daniela Escobar Peláez, estudiantes de cuarto semestre de enfermería de la Universidad Católica de Manizales. Para nosotras es importante que conozcas que lo que estás por ver habla en relación a los derechos fundamentales. Por favor, quédate atento. Buenas, estamos con... José Ramiro Cardona. Bueno, primera pregunta, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son los derechos que tiene cada persona, son los derechos inalienables a cada persona, los que son intrínsecos en cada persona, son los que tenemos cada ser humano. ¿Cuáles son los derechos que conoce? Pues el que conocemos está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre locomoción, a la libre expresión, entre otros. Bueno, ¿cuál es la importancia de los derechos fundamentales? La importancia de los derechos fundamentales pues, son los que tenemos, como lo dije al comienzo, cada ser humano, donde tenemos derecho a que nos respeten el derecho a la vida, que no sea, que las personas no sean asesinadas, que las personas no sean limitadas en su locomoción, que uno pueda moverse a cualquier parte del país o en cualquier parte del territorio nacional sin ninguna limitación. Esos derechos son intrínsecos en la persona y la persona debe ser libre para hacer esos derechos, para tener su libre desplazamiento cuando quiera moverse en el territorio nacional. Bueno, ¿le han vulnerado algún derecho? La verdad no. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes, nos encontramos con Sebastián Oliveros y a continuación vamos a hacerle 4 preguntas en relación a los derechos fundamentales. La primera de estas es, ¿qué son los derechos fundamentales para usted? Bueno, los derechos fundamentales, o lo que yo entiendo por derechos fundamentales, es ese conjunto de normativas que nos trazan lo básico, o sea, las leyes básicas para el desarrollo de la vida digna de todos los ciudadanos y que están establecidos en la Constitución política. ¿Cuál o cuáles derechos fundamentales conoce? Bueno, en el momento recuerdo el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al buen trato, a la libertad de culto, el derecho al buen nombre, y esos son los que recuerdo por el momento. Bueno, ¿cuál cree usted que es la importancia de los derechos fundamentales? Bueno, los derechos fundamentales nos trazan como esas normas de juego que cada persona debe tener claras para poder no intervenir en los derechos de la otra persona y poder que se le garanticen los derechos propios. Y finalmente, Sebastián, quisiéramos saber si a usted a lo largo de su vida le han vulnerado algún derecho. Hasta el momento no siento que me hayan vulnerado ningún derecho desde que recuerdo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos encontramos con, Gloria Estela Gaviria. bueno, la cual le vamos a realizar unas preguntas sobre los derechos fundamentales. Doña Gloria, para usted, ¿qué son los derechos fundamentales? Bueno, yo diría que son aquellos que nos caracterizan como personas dignas y de igual valor ante el Estado. Bueno, ¿cuál de estos conoce? Pues valores fundamentales hay muchos. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, al estudio, a la educación. Tenemos derecho a tener un nombre y tenemos derecho, ya le dije, que a la educación y a la salud. Bueno, ¿por qué cree que estos son importantes? Porque yo pienso que porque esto nos permite ser libres e íntegros. ¿Alguna vez le han vulnerado los derechos, doña Gloria? Pues lamentablemente sí, pues en la salud pues que es lo que más deberíamos tener, pues más, es lo que deberíamos tener pues más fijo, nosotras personas acá pues acá en la tierra, y lamentablemente la salud es un cuento de nunca acabar, porque uno pues si tiene para pagar un EPS, lo atienden bien, si no lo atienden, pues entonces ya uno lo dejan morir, y yo pienso que todos debemos tener tenemos las mismas ventajas, porque todos somos seres humanos. Entonces, con dinero o sin dinero, debemos tener derecho a que se nos atiendan en cualquier EPS.
Muchas gracias, doña Gloria. Con mucho gusto. Buenas, estamos con Sergio López. primera pregunta. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son los que protege la Constitución política, son los inherentes a la persona, como lo pueden ser la nacionalidad, el apellido, el nombre, la vida, libre tránsito y locomoción, libertad de conciencia, libertad de cultos, entre otros. Bueno, ¿cuál es la importancia de los derechos fundamentales? En Colombia, desde todas las constituciones se ha manejado los derechos fundamentales, como se puede proteger con el derecho de tutela, que es el mecanismo que se encarga de proteger todos los derechos fundamentales regulados en la Constitución política. Bueno, ¿le han vulnerado algún derecho? No, hasta ahora no. Gracias. Los derechos fundamentales son los principales para el desarrollo de vida de una persona. Los derechos fundamentales dan un lineamiento para la sociedad, para que todas las personas puedan desarrollar y puedan tener una vida digna. Algunos de los derechos que conozco son el derecho a la educación, a la vida, a libre expresión, sería también el de libertad de culto. Pues en el poco tiempo de vida que llevo, en el momento no me han vulnerado ningún derecho, pero sí conozco personas a las cuales se les han vulnerado. Salud, un caso de una compañera que tuvo que poner derecho de petición porque al darle un poco de tiempo de vida, los médicos, ellos ya la desahuciaron y tenían que hacer una cirugía y ellos prefirieron a que pasara el tiempo para que la persona pues viviera o no. Pero pues en ese caso ya tuvo que manifestar sus derechos por solicitudes ante el hospital o la clínica que lo estaba atendiendo, y ya pues mediante eso fue que pudo ejercer su derecho. En estos momentos nos encontramos con Mariana. Bueno, en esos papelitos están las preguntas y ella sacará en desorden. ¿Cuál o cuáles derechos conocen? El derecho a la vida, derecho a un nombre y a la libre expresión. ¿Cuál es la importancia de los derechos fundamentales? Para mí, la importancia de un derecho es hacerse respetar. ¿Le han vulnerado algún derecho? ¿Cuál fue? ¿Cómo sucedió? No me han vulnerado algún derecho. ¿Qué son los derechos fundamentales? Para mí, un derecho es hacer respetar lo que nos dice. Bueno, no, es hacerse respetar y hacernos valer como personas. Gracias. El día de hoy estamos con Laura Jimena Betancourt. la cual le vamos a hacer unas preguntas acerca de los derechos fundamentales. Bueno, Laura, ¿qué son los derechos fundamentales? Bueno, yo considero que los derechos fundamentales son aquellos derechos que todo ser humano o individuo tenemos para llevar a cabo una vida digna, para que seamos personas completas y podamos vivir en sintonía, todos juntos con los mismos derechos y los mismos deberes. Bueno, ¿cuál de estos conoces? Bueno, el derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a la educación. Como yo soy profesora de primera infancia, pues conozco todos estos derechos por razones ya dichas.
Pues yo considero que conozco todos los derechos fundamentales que todo ser humano debe tener. Entre los primordiales, los que mencioné anteriormente, el derecho a la educación, derecho a la salud, al alimento, a tener una familia, un nombre, y pues eso sí, entre muchos. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué es importante tener derechos fundamentales? Pues como mencioné anteriormente, los derechos humanos, los derechos fundamentales son estipulados precisamente para que las personas lleven a cabo una vida más digna, sí, una vida más digna, por decirlo así, una vida en la que todas las personas no tengan desigualdad, sino que todas las personas tengan los mismos beneficios, las mismas ventajas. Entonces, los derechos humanos y los derechos fundamentales son yo digo que son los primordiales en la vida de todo ser humano. Y Laura, ¿alguna vez se han vulnerado algún derecho? Yo digo que a todos alguna vez nos han vulnerado el derecho a la salud. El derecho a la salud es un tema muy importante que hay que tocar porque no solo en mi EPS o en la entidad de salud en la que yo estoy, sino en todas las entidades de EPS que hay en Colombia en este momento, se vulnera mucho el derecho a la salud. Entonces es muy importante que esto como que mejore, se potencie más, para así beneficiarnos nosotros y también a los futuros chiquitos que vienen. Y ya, pues de hecho no más. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, me encuentro con Jason Camaño y a continuación le vamos a realizar 4 preguntas en relación a los derechos fundamentales. La primera es, ¿qué cree usted que son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son como los lineamientos que pone un país para la sana convivencia entre nosotros los seres humanos. ¿Qué derechos fundamentales conoce usted? Los derechos fundamentales son derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, a la libre expresión. Bueno, ¿por qué considera usted que son importantes los derechos fundamentales? Porque de no ser así, pues de no tener como unos lineamientos, yo creo que tendríamos problemas en la sociedad, porque tendría más conflictos de lo que actualmente tenemos, porque debido a no tener, digamos que algo que nos rija, pues cada cual haría lo que quisiera, entonces sería un país lleno de más conflictos. ¿Considera usted que le han vulnerado algún derecho? No creo que solamente uno, creo que 2 o más. El principal es el derecho a la salud. Yo creo que el hecho de que nos cobren a nosotros por la salud es algo que no debería ser. Tenemos el derecho, sí, pero siempre y cuando nosotros paguemos. Entonces, digamos que por ese lado nos están violando ese derecho. Otro derecho que pienso es el de la libre expresión. Digamos que en ocasiones no se tienen en cuenta las opiniones de cada cual. Y yo digo que tanto desde el colegio como tanto en lo del Estado nos quitan ese derecho. Bueno, estamos con Martín Gómez Giraldo. y le vamos a hacer unas preguntas que va a sacar de manera desordenada. ¿Le han vulnerado algún derecho? ¿Cuál fue? ¿Cómo sucedió? No me han vulnerado ningún derecho. ¿Cuál es la importancia de los derechos fundamentales? La importancia de los derechos son que hacerse valer y respetarse ante la autoridad y ante las demás personas. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son normas escritas en la Constitución Política colombiana que nos ayudan a valernos a nosotros mismos. ¿Cuáles o cuál derecho conoce? El derecho a la vida, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libre personalidad, derecho a una vivienda digna, derecho a la familia y derechos y ya. ¿A la nacionalidad?
Los derechos fundamentales son los derechos que por ninguna circunstancia en el mundo, y en especial en Colombia, que es donde vivimos, no los pueden violar. Pero lastimosamente estamos en un país que a diario, lastimosamente a diario, nos los vulneran, nos los violan y sobre todo se nos quieren pasar todo por encima como si nosotros no supiéramos de nada. Lastimosamente estamos en un país que todo lo traga en seco, que todo simplemente deja que pase y ya, y nunca hacemos nada para remediar eso. Dejamos que simplemente seamos unos más del montón y que nuestros derechos día a día sean vulnerados, sean violados, que cada día los derechos a la educación sean peores, los derechos a la salud, los derechos a un bienestar, a un hogar, los derechos a simplemente tener una vivienda digna, sea casi imposible de conseguirlo. ¿Por qué? Porque dan 10 millones para una vivienda y se roban 9. Entonces, ¿qué nos esperamos de eso? Mis derechos. Tengo derecho a una familia, a un nombre, tengo derecho a una educación, tengo derecho a la salud, tengo derecho a ser libre de expresión, de religión, tengo derecho a un bienestar, tengo derecho simplemente a sentirme yo mismo y ser como yo quiero, más no como las otras personas quieren que yo me vea. Si los colombianos leyéramos un poco más sobre derechos, sobre deberes, de seguro cuando tendríamos un problema, no tendríamos que ir siempre agachando la cabeza a todo el mundo. Muchas veces si conociéramos de nuestros deberes, de nuestros derechos, y llegamos con argumentos, seguramente saldríamos de nuestros problemas, de nuestros líos, los cuales todos tenemos, más fácil, porque no sería como toda la antigua tan de si usted me hace yo le hago. Tanto como ustedes como yo tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Solamente si los conociéramos todos, de seguro Colombia sería un país tan diferente y más maravilloso de lo que es. Claro, todos los días me los vulneran, todos los días me pasan cosas que yo digo, hombre, ¿por qué tienen que pasar? Porque si un niño está estudiando y los papás están haciendo el esfuerzo de darle en un estudio, de darle en una gaseosa con un pan para el desayuno, porque tiene que venir otro que tiene la posibilidad de llevar un sándwich y discriminarlo porque simplemente no tiene más que, no tiene igual que él o incluso no tiene más que él? Eso es triste, la verdad. La verdad es triste que eso pase en Colombia, que pase en nuestros colegios, donde crecimos nosotros. Es triste que llegue uno más agrandado que uno, simplemente porque el papá o los papás tuvieron una oportunidad más que la que nosotros no tuvimos. Pero ahí nos están violando el derecho a la igualdad, el derecho al porque él tiene más, me puede tratar de la manera en que yo quiera. Porque muchas veces la otra persona tiene unos zapatos o un pantalón más de marca que la una, siempre lo van a tratar más por debajo y no. La verdad es que si todos estamos en el mismo país, todos deberíamos de ser iguales y tratar al que esté al lado, tenga más o tenga menos, de igual manera que uno. En ese trabajo concluimos que todas las personas que fueron encuestadas tenían conocimiento sobre sus derechos, que estos son importantes para una vida digna y libre. A muchos se les habían vulnerado su derecho en salud, el cual es uno de los más importantes y fundamentales para una vida digna.
También es importante saber y darnos cuenta que las personas conocen sus deberes y sus derechos, que aunque no sea mucho, tienen algún conocimiento de estos. Para finalizar, quedamos muy satisfechas con estas entrevistas, ya que todos nos respondieron muy adecuadamente y conscientes sobre el tema.